Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que estamos grabando para todos ustedes y para todas ustedes en especial con mucho cariño, con mucho amor. ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué tema vamos a estar tocando el día de hoy? Interesantísimo, como siempre, los temas que hemos venido tratando en este podcast. Y hoy vamos a hablar de algo que también nos identifica, podríamos decir, que muchos dicen que es solamente de nosotras, pero vamos a mirar que también nuestros hombres lo pueden desarrollar. Siento que a veces pensamos en que solamente somos nosotras y es sobre un asunto de la intuición, porque el tema es sinónimo de intuición. Ujú. ¿Cuál es entonces, Lina? Dilo tú ahora. Pues en ese caso creo que lo llamamos de manera coloquial sexto sentido, ¿no? Sí, muy Entonces, bien. mi sexto sentido me lo está diciendo. Diciendo, Mi percepción, mi intuición me lo está diciendo que es de esa manera. Pero, ¿a qué hace referencia como tal esa intuición, ese sexto sentido? bueno, especialmente en nosotras, porque creo que es más característico de nosotras las mujeres, ese sexto sentido, imagínate que habla de, podríamos decir, de hace mucho tiempo en el que, porque ya han cambiado los roles, ¿no? En el que el rol de la mujer era encargarse de los quehaceres del hogar, se decía que este hecho hacía que ellas tuvieran una, ¿cómo te digo? Una responsabilidad que le desarrolla de una u otra forma esta capacidad. Y yo cuando leí eso decía, ok, wow. Y eso es esos roles que nosotros desempeñamos en el quehacer de antes. El hombre salía a trabajar y nosotras nos quedábamos en casa y teníamos que tener una perspectiva o teníamos que tener como una visión así focal de todo hacia que se desarrollara la intuición. Y yo decía, ve, o sea, el origen es prácticamente casero. Podríamos decir que es de acuerdo al rol que nosotros desempeñábamos. ¿Por qué digo desempeñábamos? Porque sé que ya tú y yo trabajamos, Ujú. salimos a producir también, al igual que los hombres, pero antes era más frecuente pues que se viera que el rol de la mujer era de estar en casa, cuidado de los chicos, mientras el hombre va para traer, para proveer para el hogar. Y en medio de todo eso, tú tienes que estar pendiente, y creo que lo experimentas ahorita con Ángeles. Estoy aquí en la cocina haciendo esto, aquello, y de una u otra forma estoy intuyendo cosas que van a venir y estoy pensando, estoy haciendo esto y proyectándome a lo que viene, y eso hace parte de la intuición. Entonces, si miras el origen, no es nada maravilloso que uno dice, bueno, ¿de dónde data la intuición? ¿En Y dónde nació? sí, ¿Desde cuándo? y se desarrolla más en nosotras por eso, por esa capacidad que tenemos. Yo sé que nuestros hombres hoy en día también han cambiado sus roles y se dedican a los quehaceres, pero en este tema del cuidado, de estar pendiente de lo del hogar, de los hijos, que nos compete un poquito más a nosotras, hace que se desarrolle un poquito la parte intuitiva y empática, porque también tiene que ver la empatía y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Ahora que tú lo mencionas, estaba revisando y también en los orígenes, pues en tratar de descifrar de dónde viene esta intuición, esta capacidad de poder como imaginar o proyectar qué va a suceder. Hablaba un artículo muy interesante sobre cómo se desarrollaba el ojo en el hombre y en la mujer. Entonces, Buenísimo. que la nuestra es mucho más amplia, como tú lo Es decías, multifocal. que exacto, que es hasta periférica. La de los hombres es local. Entonces, ponían el ejemplo ahí. Por eso en algunas ocasiones le pides a tu esposo, a tu hijo, algún hombre que vaya y busque algún objeto que está en cierto lugar y no lo encuentra. Y nos damos cuenta que uno manda a la hija, manda a una primita, manda a otra mujer y sí lo encuentra. Entonces decía que el hombre tiene esa capacidad limitada de ver como ciertos objetos. Obviamente esto ha ido cambiando porque, como tú lo mencionabas, y eso es clave para este tema, los roles van cambiando y nuestro rol en la sociedad y en la familia, pues también se ha ido modificando. Pero antes de continuar, sí me gustaría centrarme un poquito en esto de qué es intuir. Ujú. Y es esa capacidad de mirar hacia
dentro de nosotros mismos. Y la intuición no viene de algo mágico o de algo, puede venir por el tema espiritual, pero sobre todo se basa en experiencias previas. Entonces yo ahorita pensando, cuando a ti te han robado en la calle, que te han atracado, ya ves una persona y vas a notar que esa persona tiene ciertos rasgos o tiene cierta mirada, tiene ciertas características que te hacen sospechar que tal vez esa persona va a robarte. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué tienes esa percepción? Pues porque ya lo viviste, ya te pasó antes y ya puedes decir, esta persona si se viste así, si me está mirando así, si se queda mirándome como de reojo, ya sé que mi cuerpo mismo me está diciendo, oye, estás corriendo peligro. Correcto. Y mira que tiene mucho que ver también con, como tú leíste, yo creo que hay muchas investigaciones al respecto y dicen que cuando un hombre descansa, el 70% de su actividad es estática, o sea, ellos no piensan en muchas cosas y yo creo que nosotras ni descansamos. Estamos durmiendo y estamos pensando y hasta nos soñamos en cosas que tenemos que hacer y estamos todo el tiempo intuyendo qué va a pasar y eso hace que nuestro cerebro también se desarrolle de esa forma. Me pareció interesante lo que tú también mencionabas, es cómo nosotros tenemos esa capacidad ya cuando hablamos de la intuición, y es de mirar señales tanto verbales como visuales, o sea, tú ves algo, alguien te dice algo y tú intuyes que, este como que no me conviene esto o aquello, mientras que el hombre a veces lo toma y a veces no sé si te pasa. Yo le pregunto a veces a mi esposo, amor, ¿qué te contó? Y dijo, no le preguntaste. O sea, yo estoy todo el tiempo indagando y tratando de saber más de lo que pasa para intuir qué está sucediendo en la persona. ¿Qué puede llegar a pasar? O qué puede llegar a pasar o qué fue lo que sucedió con esa persona. En cambio, ellos simplemente con que preguntan cómo está, bien, o cómo siguió bien, y uno dice, sí, pero uno quiere siempre estar pensando Más en más información. y descifrar, y desciframos siempre esas cosas con lo visual, lo que tú decías, cuando tú ves a alguien, intuyes si es bueno o malo, o a veces nos equivocamos, porque también a veces la intuición como que dice, nos juega malas pasadas y dice uno, ok, me equivoqué, pensé que era esto, o pensé que era esta persona y no era, pero de pronto tiene un poco de relación con esa persona, no me equivoco tanto, pero a veces también nos equivocamos, pero siempre por lo general, cuando hacemos caso a la intuición, acertamos. O sea, es un gran porcentaje menos o sea, de equivocarnos y más de acertar. Siempre acertamos y decimos, ok, sí ves lo que yo te decía. De hecho, mis hijos, y lo hablo desde mi experiencia, a veces me dicen, no, mamá, no me digas eso porque pareces bruja. Sí. Cuando tú me dices, yo le digo, Juan, tal cosa, o no hagas esto, aquello, tal cosa, ellos dicen, no, ya mi mamá dijo y eso es fijo. Y nosotros lo decimos desde nuestra intuición, porque de una u otra forma, pues yo creo que Dios nos ha dado esa capacidad para que nosotros podamos a veces mirar lo que viene, proyectarnos y advertir de lo que va a suceder, y puede ser que nos equivoquemos, pero en la mayoría acertamos, y es cuando nuestros hijos nos dicen, no, y es que justo lo dijo mi mamá y eso. Y a mí me pasaba cuando yo era adolescente y mi mamá me decía algo, no vayas allá o no hagas esto, aquello. Yo decía, si ya mi mamá lo dijo, y yo prefería no hacerlo. Y cuando sucedan las cosas, mi mamá decía, ¿sí ves? ¿Qué tal que tú hubieras ido? ¿Qué tal que hubieras hecho esto? ¿O qué tal que no hubieras hecho aquello? Yo decía, ok, esa capacidad que pues desarrollamos realmente, y en sí. general las mujeres como que tenemos más esa capacidad de intuir qué puede pasar. Sin embargo, sabes que leía y creo con firmeza que puede ser de esa manera, que es un sistema de protección realmente la intuición, porque muchas veces confundimos lo que es intuición, sexto sentido, que lo llamamos así, con prejuicios. Entonces yo creería que una diferencia clara es que la intuición, pues como que es un sistema de alerta, como, ay, mira esta persona, no te confíes, no pases por ahí. Pero
el prejuicio, yo estoy juzgando antes de conocer a esa persona. Y sin embargo, creo que muchas veces nuestra intuición se une con esos prejuicios y muchas veces resulta de manera, digámoslo así, positiva. O sea, muchas veces uno dice, ay, sí, ve que yo sí tenía razón. O muchas veces uno escapa a esa voz interior y dice, ay, no, voy a tratar de hacer lo contrario a lo que estoy pensando. No me voy a dejar llenar por prejuicios y voy a hacer lo contrario a lo que estoy pensando y lo hace y después las mismas cosas te van comprobando que sí tenía razón lo que estabas pensando y uno dice, ay, ¿por qué no le hice caso a mi intuición? Pero si yo misma me estaba sintiendo incómoda por la situación, yo misma me estaba dando cuenta que no funcionaba. Entonces, ¿por qué no hice caso en el momento oportuno? Y creo que has vivido tú las mismas situaciones que uno dice, uy, pero ¿por qué no me hice caso yo? Claro. Que yo tenía esa respuesta ahí, me di cuenta de esto a tiempo y no hice caso a eso que yo me estaba dando cuenta. Sí, bueno, y si lo llevamos al campo de nosotras, creo que nosotras somos más emocionales, claro está. De hecho, eso está comprobadísimo con todo el tema de hormonas y todo ese tema. Pero escuchaba a un psicólogo que me parecía que tenía una postura interesante y es que con respecto a este tema del sexto sentido, como somos más emocionales, pues somos más tendientes, por ejemplo, a ir a una terapia emocional, en el que nosotros somos más dadas a eso que un hombre. Y los hombres son más, como te digo, ellos no, yo no necesito esto, yo no eso. Y eso hace que se desarrolle un poquito ese tema del sexto sentido, porque tú estás más dispuesta a aceptar el ayuda y a veces uno dice, oye, es raro de verdad, poco los hombres que asisten a psicología, ellos son un poquito más, dice que nosotras vamos más a terapias y ellos van más al cardiólogo, porque ellos están con todo el estrés de la carga de proveer, de traer, de hacer otras cosas, son más mecánicos y nosotras somos un poquito más fina en cuestión de gestionar nuestras emociones. Además, somos más abiertas a lo sensorial. Adivinamos lo que viene. No sé, Lina, yo, cuando mi esposo vea esto le da risa porque yo creo que de 5 sorpresas que él ha intentado darme, yo lo he descubierto antes como en 3. Y es por todo el tema de la intuición. Cualquier cosa, cualquier llamada, conversación, movimiento y todo, uno dice, aquí como que hay algo extraño. Y él ha intentado darme sorpresas y lo ha logrado ya en varias ocasiones. Pero en muchas yo lo he descubierto porque yo lo veo que habla y como que, sí, no, listo, tal. Y yo digo, eso va a hacer que va a llegar gente a la casa, que me van a dar una sorpresa. Hasta nos tiramos las sorpresas por ese tema del sexto sentido, porque uno dice, ve, tan raro, ¿y quién te llamó? Y tú haces una pregunta y ya no, estaba hablando ahí una persona de la oficina. O sea, cantidad de cosas que nosotros intuimos y adivinamos, y por eso en más de una ocasión yo me le he tirado una sorpresa a mi esposito. Pero mira que a ti te pasa con cosas, o sea, no siempre son temas alegres, también son cosas que a veces uno dice, uy, ojalá no sea lo que estoy pensando. Porque cuando estaba embarazada, tenía como 7 meses de embarazo. Mi hermana me escribió, me dijo, hola Lina, ¿ya están durmiendo? Mi hermana está en México y pues rarísimo que me escribieras ahora, entonces yo ya, esto está muy raro. Luego mi esposo me dice, es que me está escribiendo tu hermana. Y yo, mi hermana, ¿por qué te está escribiendo a ti hasta ahora? Pues raro. Y entonces noto que mi esposo se queda callado y estaba hablando con ella. Yo me estaba dando cuenta de que estaba chateando con ella y se queda callado y yo sabía que ese día mi mamá tenía que hacer un viaje. Entonces no había hablado con ella durante la tarde. Sin embargo, cuando mi esposo estaba ahí chateando, me dice, ¿dónde queda San Gil? Y yo, ¿por qué? Y él, no, ¿dónde queda San Gil? Y yo, pues vi hacia Bucaramanga.
Y yo, ¿qué le pasó a mi mamá? Entonces él, ay, es que tu mamá tuvo un accidente y demás. Y yo sabía desde el momento en que me escribió mi hermana Que que algo algo estaba pasando. estaba pasando, porque no era normal. Entonces como que esas cositas se te clavan en el corazón y no te dejan dormir, no te dejan pensar, no te dejan... Cuando algo se te mete dentro como en el pensamiento y en esa intuición, en eso, hasta desespero te crea. Ujú. Recuerdo también una vez que mi mami, nosotros salíamos del colegio a las 6:30 de la tarde y nos íbamos caminando a la casa. Y esa noche, por alguna razón, nos demoramos un poquito más, cuestión de 5 minutos. Y cuando llegamos a la casa, mi mamá estaba desesperada. Y nosotros, mami, ¿qué pasó? Ay, ¿ustedes qué les pasa? ¿Por qué se demoraron? No sé qué. Es que yo salí a buscarlas y efectivamente ya se había ido por el barrio a buscarnos. Y imagínate que llegamos nosotras a la casa y cuando ella dice, cuando ya la llaman, como a los 10 minutos, y era que a mi hermano lo habían atracado y que lo habían intentado apuñalar. Entonces, claro, mi mamá sentía ese desespero en su corazón y claro, ella pensó que éramos nosotras, pero aún así sentía ese desespero, esa inquietud. Entonces uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? Sí. Es muy curioso y por eso hay tantos estudios sobre el tema porque precisamente hasta la ciencia se pregunta, pero ¿por qué pasan estas cosas? Mira que yo leyendo de todo este tema, dice que cuando se le hace un escáner al cerebro de una mujer, totalmente diferente al del hombre, confirman que las mujeres reciben y analizan constantemente información que está a su alrededor. O sea, ya tú estás ahí, yo creo que hacen un escáner, identifican que está ahí escaneándola y ellas están pensando en todas las cosas que tienen, ¿Qué ¿no? tienen que Tienen que hacer? tener bajo el radar el cuidado de sus hijos, ellas conocen cuáles son sus sueños, sus romances, y yo creo que si cuando hacen una prueba entre el conocimiento que tiene una mamá de su hijo o de un papá, por lo general nosotras tenemos más información, o sea, sabemos a qué hora llega, cuándo, qué come, qué le gusta, bueno, hasta a veces los proyectamos en el futuro, qué le gustaría hacer. Hace un rato tú me decías, estamos mirando con Ángel el tema de los juguetes, porque como por dónde se va a inclinar, porque estamos siempre pensando en eso, y eso es lo que le sucede a tu mamá. O sea, ella tenía todo bajo su radar, su control. Llega un momento en que entra ese desespero y dice, algo está pasando. No era ustedes, pero mira, es pendiente de que las niñas, el chico y de una u otra forma uno de ustedes estaba involucrado en eso y ella lo estaba sintiendo. Pero porque tienen sobre el radar. ¿Qué pasa con los hombres? Ellos saben que está Lina, estás tú, tu hermana, tu hermano, y ya, y que llegan a la casa y no más, pero ya están tratando de solucionar todo lo que está a su alrededor. Esta capacidad sensorial que tenemos nosotros, esta mirada interna, es lo que nos permite eso, lo que hacía tu mami, percibir de manera intuitiva y tomar decisiones inmediatas, porque ya no se quedó ahí quieta, ya no se puso a decir, ve, ¿qué será que los muchachos se están demorando, las chicas? No, ella sale y actúa. El hombre empieza, espérate, de pronto llaman, o más tarde llegarán. No, uno Ujú. actúa inmediatamente Y uno, porque pero ¿por qué me dices sí, eso si yo estoy sintiendo en mi corazón esto. que algo pasa? Ok, O porque sea, que esto no es normal, algo, nos algo me mueve. está pasando. Sí, nos mueve a la acción inmediata. En cambio, por lo general, los hombres lo toman de manera más tranquila. Puede ser que dicen, no, ya van a llegar, ya se van a comunicar. Seguro se les presentó algo intentando, pues como quien dice, bueno, no tomarlo tan en serio, pero nosotras siempre estamos pensando, no, toca mirar, mire, ya nos llegó, toca llamar, vamos a mirar qué hacemos, porque de una u otra forma lo que tú dices, eso interno nos está diciendo, algo está pasando. Y mira que es curioso porque, pues como esto se basa también en ideas previas, en experiencias previas, es progresivo alcanzar estas habilidades. Entonces, no es lo mismo, yo creo que si vamos al tema intuitivo, yo creo que no es lo mismo la manera como yo pueda intuir cosas o la manera como tú ya con tus experiencias de vida también puedas intuir ciertas cosas con la edad que tienen tus hijos,
que tú dices, uy, ya me estoy dando cuenta que algo pasa con Juan Andrés, con Juan José, algo pasa ahí, porque pues ya tanto tiempo pues he ido adquiriendo esa experiencia. De hecho, ahorita pienso es en mi mamá, que ahorita que tú decías, ay, es que los chicos dicen que cuando yo les digo algo que parezco bruja, yo a mi mamá le digo que ponga un puesto de adivinación, porque ella pareciera que pudiese ver el futuro, que pudiese ver más allá de lo que uno percibe y uno dice, pero ¿cómo hace? Y cómo se da cuenta a veces por pequeñas acciones. Y en eso, por eso es un sistema de alarma tan importante, porque a veces uno desconoce esas cositas pequeñas que uno ve en otras personas. Ay, es que, uy, mira que yo me di cuenta que en el momento que yo le dije tal palabra, esa persona reaccionó de esta manera y no me gustó. Y yo siento, y yo hablo así con mi esposo, y yo siento que más adelante eso va a ser un problema. Porque si reacciona así, con una cosita tan pequeña, con algo tan insignificante, pues más adelante va a ser un problema, porque imagínate con cosas mayores cómo va a reaccionar esta persona. O, ay, mira que estaba otra persona, actúa de esta manera, ¿sí? O sea, esos detalles pequeñitos, nosotras somos las que a veces nos damos cuenta de esas pequeñas acciones, de esas pequeñas cositas que suceden. Sin embargo, me doy cuenta que los hombres también pueden ser intuitivos, Claro, bastante intuitivos. claro que sí. Mira que justo recuerdo un evento que sucedió en una ocasión. em, nos falló en esa ocasión a los dos, pero él decía, ¿cómo yo no caí en cuenta? Y en las típicas llamadas que te hacen y te piden datos, él estaba trabajando desde casa, estaba ahí un poco como inmiscuido en su trabajo, y yo solo pasaba y escuchaba como la conversación que la tenía en altavoz, y en algún momento le empezaron a pedir unos datos y le decían que digitara la clave. Y, y en un momento yo le hice señas nada más que no, no, yo le dije, o sea, no, la clave uno no la da, pero él como que no me escuchó y él siguió acá en lo de su trabajo y eso. Bueno, con tal fue que yo tuve que salir y cuando regresé me dijo, imagínate que yo me embolaté acá con el trabajo, no sé qué, y miré y claro, y yo sí intuí que era que ellos, esos son los que le llaman a uno para hacerle a uno esas transacciones por internet, efectivamente, sabes, le sacaron una cantidad de dinero, afortunadamente lo pude recuperar y yo le decía, y él me decía, yo, pero yo cómo no, o sea, cómo no caí No en me di cuenta cuenta. de que me estaban engañando y yo en medio de que yo no estaba pendiente tan cerca de la de eso, yo le dije, no, o sea, yo le dije que no, pero él como que no me prestó atención y me dice, ay, ¿cómo no te presté atención? Y yo dije, sí, porque yo sentía, yo dije, o sea, ¿cómo le van a estar pidiendo esas cosas? Pero solo eso lo noté yo en el momento y él ahí en medio de sus cosas y él después dijo, no, claro, yo me hubiera detenido a pensar, a mirar y hubiera dicho, no, me van a robar, pero no, no, en ese momento no sucedió. Pero esa capacidad, como tú la dices, puede ser una poderosa herramienta para los hombres y también para nosotras, que de pronto nosotras tengamos un poquitico más, aprovechamos más esa experiencia, a veces nos conectamos más con nuestras emociones, por eso está más relacionado con nosotros, tenemos esa capacidad más de colocar también lo emocional en medio, los hombres no lo hacen mucho, y es eso, el de sentir cosas, el de pensar ¿cómo es? En el bienestar del otro y entonces todo eso hace que esa intuición sea más desarrollada en nosotros, que este sexto sentido sea un poquito más desarrollado. Pero no quiere decir que los hombres no lo puedan hacer. De hecho, ese psicólogo que te cuento que escuché decía que ellos pueden adquirir cualidades femeninas, sino que no lo hacen por su propio estereotipo de que no, o sea, yo soy el macho, tengo que mantenerme así, ¿cómo voy a obtener esto? De hecho, alguien le preguntaba que eso sí tenía que ver que con algo con de la gestación y todo ese cuento, y él decía, bueno, puede ser que sí, pero ellos no son muy dados a aceptar que pueden tener unas cosas de tipo femenino que pareciera que se nos atribuyen a nosotros y ellos también pueden llegar a desarrollar esa cualidad, porque es benéfica de una u otra forma cuando es, podemos decir, positiva, cuando podemos advertir, podemos anticiparnos Ujú. a algo malo que suceda, cuando podemos advertir a veces a las personas, mira, no hagas esto por esto o aquella razón, siento que no te conviene esto, no te relaciones con esta persona o aquello,
que para nosotros se vuelve cantaleta, ¿no? De mamás, tú le dices a tu hijo, no, mira, no me gusta este muchacho porque no sé qué, ay, mamá, mira, él es buena gente, él tal. Y cuando ya los decepcionan, que vuelven a nosotros y mamá, tú tenías razón Ujú. de eso y aquello, porque de una u otra forma uno ve, uno ve un poquito más allá. Pero eso también lo puede ser un buen padre, un buen papá, que aprenda a conocer a su hijo, que se relacione con su hijo, que comience a tener esa interacción que se necesita entre padre e hijo, lo puede hacer también y un buen consejo puede ayudarles, no a intuir, pero sí a prever y a prevenir una cantidad de cosas que ellos también tienen esa capacidad. No, y no pasa solo en contexto solo en el contexto de familia. Ujú. A mí me pasaba en la universidad que mis amigas llevaban a presentarme sus novios y yo les decía, ay, no, no me cayó bien. Ay, porque no sé, no me preguntes, pero no te conviene. Sí, Y después entonces, ay, no es que me hizo, sí ves, es que por eso era que no me caía bien. sí hay Entonces algo. ella decían, ay, no, hagamos una cosa, yo le voy a presentar a este muchacho con el que estoy saliendo, a ver usted qué opina. Y yo decía, bueno, pues ahí se va el muchacho, pero hay algo que no me gusta. Me acuerdo mucho en un momento que yo le decía a una amiga que le recibía muchos regalos a un chico que en ese momento la estaba tratando de conquistar y yo le decía, no, no te fíes de eso es peligroso, eso, ¿por qué? Porque una persona ¿Con te qué? va, sí, Sí, con ¿por sin qué te va a dar interés. tantos regalos? O sea, eso no es normal, eso no está bien. Entonces después, ¿cómo te va a cobrar eso? Entonces ella me dice, ay, pero tú le ves maldad. No, no es verle maldad, es que es como que no me gusta y uno a veces no sabe cómo explicarle al otro, Sí, ¿cierto, claro, Pato? Nos sí. pasa que uno no sabe cómo explicarle al otro que no le conviene, pero uno sabe que no le conviene y a veces uno mismo, lo que hablábamos ahorita, uno mismo trata de callarse su propia voz que le está diciendo, oiga, no le conviene y uno sí, Sí, no importa, sigamos acá trabajando y no sé qué. Pero uno está diciendo, no me conviene y yo sé que no me conviene y eso nos pasa con el otro. Y ok, creo que en nuestro trabajo, que las dos somos maestras, ya lo hemos nombrado en otros capítulos, uno tiene que ser muy intuitivo, claro. muy, muy intuitivo. Leía que las personas, que el sexto sentido está muy relacionado con personalidades observadoras. Y creo que nosotros en nuestro rol de maestro debemos ser completamente observadores. Sí. Uno sabe cuando un niño no ha pasado buena noche. Uno sabe cuando hay problemas en los hogares de los niños, Ujú. sin que muchas veces los niños lo digan o lo manifiesten. Sí. En tu caso, supongo que con los chicos más grandes, uno sabe cuando están tristes, Sí. cuando algo les duele y uno empieza a atar caos. Ah, es que yo la vi triste, pero el otro día la vi que tenía un novio del otro curso y ahora ese muchacho yo lo vi como que ya no anda con ella y entonces a veces entre profes empezamos a Comentamos. armar las propias historias y decimos, no, toca estar pendiente de esa chica. Y creo que es eso, es esa capacidad de ser observadores, todo el tiempo de observar el entorno, el contexto, la situación que está ocurriendo para darle, como tú lo decías ahorita, un consejo oportuno, una respuesta oportuna. Claro, y mira, ya que lo llevas al ámbito escolar en el que nos desempeñamos, es aprovechar esas experiencias, esas circunstancias que la vida nos coloca, porque tú puedes ayudar a alguien a través de esa capacidad que se da de adivinar. Y hay chicos que se le acercan a uno que de pronto no quieren ni hablar con la orientadora ni con nadie del colegio, quieren contarte a ti y uno intuye, uno dice, bueno, cuando, no sé si te pasa, pero las grandes cuando llegan, profe, ¿te puedo contar algo? Mm, Y a veces yo digo, ay, ¿será que? O sea, porque tú sabes que en nuestro rol como maestro, tú si sabes algo grave, tú no te puedes ujú. quedar callado. Y empiezas a intuir, Señor, que me irá a contar, que me irá a decir, será algo personal. Y por lo general siempre son cosas personales que ellos sienten en uno la confianza de contarlo y cuando empiezan a hablar de sus situaciones y todo, uno dice, ok, con razón yo lo había visto así, Ujú. con razón esta chica está actuando así. De hecho, el mal rendimiento académico tiene mucho que ver a veces con las situaciones que ellos experimentan y cuando intuimos eso y ya lo sabemos, dice uno, sí, era cierto, por eso yo la veía de tal y tal forma
y tenemos esa capacidad de, sí, de observar, de escuchar, de experimentar, de conectarnos con las emociones y empatizar y dar soluciones a lo que de pronto esa persona en el momento requiere. Porque cuando alguien se te acerca y tú intuyes que es algo que le está afectando emocionalmente, no puedes quedarte con solamente la palmadita en el hombro y decirle, bueno, tranquila, tranquila, ya lo vas a superar. No, tú tienes que comenzar a actuar y mirar cómo da solución, y de ahí lo benéfico de ser intuitivo, lo benéfico de tener esa capacidad de escuchar, bueno, de dar un consejo, de ayudar a salir adelante en esto que nosotros hacemos y dar solución a eso, porque no puedes quedarte con que, ay, supe esto y bueno, vaya orientación, vaya y le cuenta a la orientadora y allá mire que le Ujú. ayuden. No, tiene uno que por lo menos inmediatamente actuar y hacer algo para que esa persona pueda fluir o salga adelante o se sienta mejor bueno, o se levante un poquito el ánimo, bueno, cantidad de cosas, pero a través de la intuición tú puedes ayudarles, tú puedes intuir si sí o no. De hecho, a veces con una sola pregunta hay personas que Ujú. se desahogan. Y tú dices, oye, es que te he visto estos días más calmado o más calmada, o te veo más callado, no sé qué, ¿pasa algo? ¡Pum! Y puede ser que te Sí. cuenten todo. Y tiene que ver mucho con lo que tú has intuido, has pensado, has interiorizado, has reflexionado y te atreves a preguntar y las personas se desahogan, pero puedes ayudar. Entonces mira lo benéfico que es eso, ¿no? Intuir qué pasa. O puede ser que no pase nada y tú quedas tranquila. Dice, no, profe, yo estoy bien, no, no pasa nada. Ah, ok, súper, pensé que estaba, ah, ok, y ya, no pasó nada. Pero si pasa algo, ¿cómo puedes tú dar solución a cantidad de cosas que las personas están experimentando y a veces nadie sabe? Y uno dice, ¿y usted cómo se dio cuenta? Y uno dice, no, es que yo la había notado más calmado, más callado, o que no participa y no es así, esa persona no es así. Cuando actúa así y uno intuye y ayuda, puede salir adelante una persona. Entonces mira lo importante de Sí, y eso. mira que de todas maneras, ¿tú crees que es conveniente darle cabida primero a la intuición? Cuando tienes esas corazonadas, cuando tienes esas, como esas cositas que tú, como que no me cuadran, o mire, esto me está tratando de decir tal cosa. ¿Tú crees que es bueno darle cabida a esa intuición, a esas corazonadas? Sí, puede ser que, como lo decía anteriormente, nos equivoquemos, pero es más factible que tú, puedes decir como que logres identificar cosas que realmente están pasando a que no. O sea, hay una posibilidad más alta de que tu intuición te lleve a adivinar, a predecir, a decir unas cosas que realmente están pasando, a que de pronto digas tú, ah, no, no, no era lo que yo creía. Y si es así, no importa, no pasa nada. Pero ¿qué tal si tú no le haces caso a la intuición y después te arrepientas y digas, Ujú. yo por qué no le advertí, por qué no le dije, o por qué bueno, sé, no le expresé lo que yo sentía o lo que yo estaba como presintiendo? Entonces podrías arrepentirte. Y creo que ahí podríamos entrar, Lina, no sé si estás de acuerdo, en el ámbito espiritual, Ujú. que a veces esas vocecitas o esas cosas que tú escuchas que tú dices, pero ¿por qué estoy escuchando? O sea, como, ¿por qué esto? No sé si a veces tú escuchas cosas que te dicen, ve hacia allá o no te metas por ahí y eso. Y uno dice, ay, como, ¿por qué estoy escuchando esto? Porque a mí me ha pasado y uno dice, wow. Y después, ¿qué pasa y suceden las cosas? Uno dice, ah, ok, ya entiendo por qué tenía que ir por ahí o tenía que hacer esto. Ujú. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo que lo que te voy a contar es obra de esa parte espiritual, que podamos pensar que es como el Espíritu Santo hablando con Ujú. nosotros. Y este año no teníamos carro, nos tocó salir a coger bus muy temprano y con mi esposo estaba ya yo desesperada, se me hizo tarde, entonces él empezó a llamar no pasó el bus nunca. Yo dije, pero todos los días pasaban 3, 4 buses, ese día no pasó nada. Y él empezó a llamarme algo de las aplicaciones, de esas plataformas de carros, nada. Y en un momento yo dije, Señor, pero por favor, o sea, ¿qué está pasando? Y justo yo dije, tocó coger un taxi. Y no sé si te pasa que cuando estás esperando el bus, pasan taxis, pero cuando estás esperando el taxi, pasan los buses. Entonces yo dije, puede ser que ahorita que dije que voy a coger el taxi, pasa mi bus. Ya era tarde y entonces pasó un taxi. Iba así a la orilla, yo le saqué la mano, paró y apenas me subí, el señor, yo le dije, Señor, me lleva a tal lado, donde yo iba a mi colegio, cuando yo intuí que algo pasaba con el Señor,
pero pues tú no puedes entablar una conversación así con alguien y decir, Señor, ¿le pasa algo? Cuando el Señor puso su espejito ahí dentro del carro, como que viéndome a mí, y va y me dijo, ¿yo le puedo contar algo? Y yo inmediatamente intuí que al señor le pasaba algo. Y empezó a contarme el taxista una cantidad de situaciones difíciles que acaba de pasar, que justo me dijo, si usted no para, yo me hubiera estrellado, yo quería ir a suicidarme, eso era una cosa, yo decía, wow, esa vocecita, eso de que, porque yo en un momento sentí como que, bueno, ya no tocó coger bus, no pasó el bus, y empieza Mm. uno a entender que no es casualidad, que Ujú. es hacerle caso a eso lo que tú dices, que si hago caso o no hago caso, y listo, decidí coger el taxi y pareciera ser que era como me hubiera dicho, coge taxi. O sea, no esperes ya más el bus. No voy a mandarte un bus. Te voy a mandar es para Por que más cojas, que quiera, no. cojas ese taxi. Yo sigo en contacto con él. Ojalá si llega a ver ese podcast algún día se acuerde de esta experiencia que fue tan enriquecedora para mí como para él. Yo le envío audios, estoy pendiente que vayan bueno, a que se reúna, se convoquen a alguna congregación. Y yo decía, eso no es casualidad, fue algo que pasó ese día y podríamos pensar que es eso que te dicen, no, pues no va a pasar bus. Y yo decía, pero no, yo voy a llegar tarde. Llegué a tiempo, afortunadamente, gracias a este señor. Y él pudo ese día desahogarse. Hemos seguido hablando y me dice, no, que si no me hubiera encontrado ese día hubiera sido bueno, y yo digo que son las cosas que Dios hace también y cómo de una u otra forma Él nos habla en algún momento y uno como que a veces uno no hace caso y, y cuando uno dice, bueno, está bien, coger taxi. Y todo lo que pasó después yo le decía a mi esposo, cuando él me llamó, ¿cómo te fue? Y yo le dije, no, amor, ya entendí por qué no pasó bus, por qué no cogiste carro de la plataforma y por qué tenía que coger taxi. Y le conté todo y me decía, wow, qué fuerte. Entonces mira cómo esa vocecita interior, ese sextico sentido, podríamos decir en el campo espiritual, nos habla. Yo tengo aquí un texto que habla sobre eso, que cuando aprendemos a detectar la tentación es un arma poderosa contra las artimañas del enemigo y se nos ha dado un sexto sentido, ese Espíritu Santo que está con nosotros, que puede advertirnos de lo que nos espera. Entonces es como lo que hemos hablado, el poder proyectarnos, el de poder mirar un poquito más hacia adelante de lo que va a suceder. Y ahí está siempre Dios como guiándonos eso y podríamos pensar que no es sobrenatural, no es Mm. nada mágico. En el campo espiritual lo podríamos tomar como que es una de las personas de la deidad que está con nosotros y que de una u otra forma nos advierte, nos ayuda. Y si es para nosotros, Lina, podamos sentirnos maravilladas, podamos sentirnos privilegiadas de que es un don de Dios. Sí, y mira que ese don de Dios, como tú lo estás nombrando en este momento, es un privilegio poder tener estas corazonadas y es un privilegio cuando tú ves que esas corazonadas te salvan de situaciones en las que estás en riesgo o Sí. alguien está en riesgo. Ujú. Hace unos años entramos a una cueva a hacer un recorrido y era una cueva bastante grande. Uno se imagina que las cuevas son pequeñitas y no, esta era una cueva donde corría un río adentro y todo lo demás. No sé si tú fuiste en esa ocasión. No. Y era una cueva muy grande. Sin embargo, sabíamos que íbamos para una cueva, nos habían advertido que cada quien llevara su luz, pero pues y uno, y eso con una sola linterna, nos bandeamos y resulta que pues entramos a la cueva y tocaba, la entrada a la cueva era muy estrecha, sin embargo ya después era muy grande adentro y recuerdo que mi novio en ese momento, hoy día mi esposo, eh, me iba orientando y me iba llevando porque pues, yo iba muy nerviosa porque eran murciélagos y yo le tengo como cierto respeto a estos animales. Entonces yo estaba como un poco nerviosa y él iba orientándome con una linterna. El hecho fue que él en algún momento teníamos que subir por unas rocas y me deja ahí y me dice, espérame que voy a ayudar a subir a la gente que viene atrás. Entonces él se devuelve y empieza a ayudar a subir a otras personas y las otras personas pues llegaban ahí como a la roca donde yo estaba y me decían, córrete, córrete un poquito que es que ya no cabemos. Y yo no me corría.
y algo me decía, no te corras, no te muevas. Y entonces yo no me movía. Y trataba de dar el paso y yo decía, pero no veo a dónde voy a dar el paso. Y volví y me quedaba quieta. Pues Pato, cuando ya vuelve mi esposo, me alumbra. Delante mío había un hueco, pero era un hueco de una caída por ahí de unos, no sé, 10 metros hacia abajo. Yo me hubiera matado ahí. Y esa voz me decía, no te muevas. Y esa voz es la que todos los días como que te indica, oye, no hagas esto, oye, no vayas por allá. Pero es interesante saber que por más que nosotros en muchos momentos nos sintamos solos, que ese tema lo tocaremos en un siguiente podcast, no estamos solos, porque esa voz nos está diciendo, oye, no hagas esto, oye, mira, esa persona no es beneficiosa para ti, eso no te conviene, no te conviene porque mire, yo le estoy hasta atravesando cosas así como con el tema de ahorita de que no te pase bus y te está cuidando, te está protegiendo y es el mejor sistema de alerta que podríamos tener. Es el mejor sistema de protección, ningún otro. Podríamos pagar miles de seguros para que no nos roben nuestras pertenencias. Podríamos pagar seguros para no perder nuestro sueldo. Podríamos pagar miles de cosas para que ciertas cosas no nos sucedan. Sin embargo, eso no es garantía de nada. La única garantía es escuchar la voz de Dios a través de esos momentos. Y muchas veces nosotros creemos que Dios no nos habla. Y es en esos momentos donde realmente nos está hablando y nosotros pretendemos callar esa voz. Y pretendemos, no, pero es que yo tengo que hacer esto de manera más razonal. Entonces, no, esta decisión la voy a tomar con el cerebro. Y entonces me voy a sentar acá y voy a pensar si esto me conviene o no me conviene. Y Dios te está diciendo, no te conviene, no te conviene. Y uno insiste, sí, pero sí me conviene porque puedo ganar más dinero en el caso de un trabajo. Pero Dios te está diciendo, no te conviene. Y pasa el tiempo y te da la razón. No te da la razón a ti, le da la razón a Dios. Entonces, son esos momentos donde realmente estás sintiendo la voz de Dios. Correcto. Yo lo definiría como que es esa voz interior que nos advierte, que nos convence, que nos anima, en ocasiones nos acompaña y permita pues que podamos ver las cosas de manera diferente y podemos actuar, como decíamos, de forma inmediata. A veces esperamos y cuando caemos en cuenta ya es tarde. En este momento cuando escuchemos hay que actuar inmediatamente, hacer caso, ahí sí, hacer caso, obedecer. Y de paso nos permite alejarnos de cosas que de pronto pueden ser riesgosas para nosotros o que nos pueden hacer mal. Qué bendición, ¿no? Tener esa capacidad. A veces hay personas que dicen, no, eso es casualidad, eso son cosas que uno escucha, yo, o sea, yo no le presto atención porque puede ser que no sea nada, pero para nosotros sí es significativo porque sabemos que sí, que Dios también nos habla a través de su Espíritu Santo, a través de tantas cosas, de tantas señales y que nos ayudan a desarrollar más. Ese es este sentido, pues, de lo que hemos sido dotadas como mujeres. Bueno, y si tú crees que has vivido alguna experiencia donde ese sexto sentido te ha dicho no hagas esto, no hagas aquello, o has podido aconsejar a alguien con ese sexto sentido, te invito a que lo dejes allí en los comentarios y nos cuentes un poco de tu experiencia. Y recuerda que Dios siempre está al control. Y pues si quieres saber más también sobre otros temas como el llanto en las mujeres, que es muy común, vamos a mirar qué pasa con ese llanto. Da clic aquí